mucha gente ha recibido un regalo mal envuelto. ¿No? Hemos recibido, digamos, nos han predicado, hemos congregado en un lugar, pero o nos han predicado mal, o nosotros hemos emprendido mal esa enseñanza, esa educación. Entonces, lo que yo digo en esos capítulos, luego de ese capítulo del regalo mal envuelto, hablo de las envolturas, ¿no? Son las envolturas las que evitan que lleguemos al regalo. Y mucha gente se ha ido de la iglesia no por Jesús, no porque Jesús la dio, sino porque las envolturas que les dijimos que eran las cosas sexuales, que les dijimos que eran sus salidas, que eran los botones que ellos tenían que apretar para que aparezca. Por ejemplo, esta necesidad de que uno brillante de la persona aprenda muchísimas cosas. O sea, en el aprendizaje excesivo, yo digo excesivo no porque no crea que es interesante aprender, pero a veces hemos creído que saber conocerse. Y no necesariamente una persona que hace su línea de carrera en la iglesia y termina siendo doctor en teología ha conocido esa verdad de Dios. O sea, esa verdad sencilla y poderosa del Evangelio. Y Jesús enfrentó justamente a maestros de la ley que tenían todos los estudios todavía por la ley, pero que no habían entendido el mensaje. Había un mensaje que estaba ahí, pero ellos no lo habían entendido. Entonces, una de las ecuaciones es que le ponemos énfasis al hecho de que cuando tú sepas, o cuando hayas terminado de ver esto, es ahí cuando tú conoces. Pero no necesariamente. Ahora, eso no quiere decir que no estudiemos o no hagamos, sino que es en dónde pones el enfoque. En esa frase yo hablo sobre eso y un Cristo. De que cuando tú enfocas que las cosas que vas a aprender o vas a hacer en la iglesia como rituales o como cosas, no llamemos rituales porque no lo llamamos mejor así, pero como pasos que damos, cosas que aprendemos sobre la verdad, sobre la fe, creemos que eso nos va a unir a Cristo. O sea, o le damos a entender, o no le aclaramos a la persona y dice, bueno, yo necesito hacer eso para poder tener más unión o para tener más unidad. Pero yo creo que el énfasis que deberíamos darle a las personas, y nosotros mismos ya, es que ya estamos unidos. O sea, que hay una unidad, hay una fusión, por decirlo así, somos uno con Él, somos un solo espíritu, dice la palabra. Entonces, cuando desentendemos esa parte, todo lo demás se vuelve cultura. Se vuelve como, necesito hacer esto primero para estar más cerca. O sea, yo todavía no fui al retiro. En el retiro recién voy a hacer eso. No, yo todavía no llego hasta el nivel. Pero cuando termine el libro, decimos, no, tú ya eres. Tú ya tienes. Es como pasos para hacerse Cristo. Pero en realidad el Evangelio es poderoso porque es un mensaje sencillo que lo que hace es transformarnos. Eso yo le digo a las personas. A veces estamos, es que el uso del lenguaje es muy importante. A veces decimos, Dios me está restaurando, Dios me está cambiando. Y se entiende hacia dónde va la intención, pero si lo analizamos bien, Dios no ha venido ni a restaurarnos ni a cambiarnos. Dios, lo voy a decir así, aunque suene un poco raro, lo que vino a hacer es acabar con esa vida, a que muramos. Dice que hemos muerto juntamente con Él. O sea, el propósito de su venida es que no solo que Él muera, sino que nosotros muramos y que resucitemos con Él. Eso quiere decir que la nueva vida que tenemos, y a veces no lo entendemos, ya está completa en Él. Y el caminar es ir sacando desde adentro hacia afuera la vida que ya nos habita, ¿no? Pero lo hacemos al revés. Es como empieza a ingresar cosas. Tú estás vacío, un nuevo creyente está vacío, y tienes que ir llenándote poco a poco. Pero no, o sea, en Cristo hemos sido llenados y lo que tiene que pasar es que de lo más profundo que es nuestro espíritu, emanar esa vida hacia afuera, hacia nuestra alma. Por eso Pablo dice, renovando nuestra mente. Entonces, renovando nuestra mente es que nuestra alma va a tener que ser renovada, pero desde lo que ya es nuevo. Y me encanta cuando pasa, porque cuando me pasa, yo le estoy explicando algo así a la gente y me dice, ya, pero entonces ya no tengo que dar mi ofrenda, ya no tengo que ser generoso, ya no tengo que ayudar, entonces ya no tengo que guardarme, puedo ver todo lo que quiera ver en las redes. Espera, aquí el punto no es eso. Pero lo primero es que me siento bien cuando eso pasa, porque creo que estoy predicando bien el Evangelio, porque es lo que le pasaba a Pablo. Pablo tenía que hacer este tipo de aclaraciones. Él decía, ¿acaso seguiremos pecando para que abunde la gracia? Para que abunde la gracia. No tenemos que seguir pecando. ¿Y por qué lo tuvo que aclarar? Porque la manera en que él presentaba el Evangelio hacía que la gente se haga esas preguntas. Y yo siempre me he dicho, cuando yo predico un Evangelio que no genere esas preguntas, sino que den por sentado, entonces tengo que hacer esto o lo otro, entonces estoy explicando mal. Pero cuando genero estas dudas, estoy haciendo como Pablo. Entonces, obviamente no anula eso, sino más bien crece, en el camino crece. Claro, la gente se va a cuestionar y va a decir, entonces, Dios no me va a amar más si doy más dinero, no me va a bendecir más si hago esto, si ayuno. No, tú ya somos totalmente bendecidos en los lugares celestiales. Ya hemos sido colocados en un lugar y ya tenemos toda la bendición. Dios no va a bendecirnos más. Dios ya no puede bendecirnos más porque ya nos dio a su Hijo, que es toda bendición. Si ya tenemos toda la bendición, pedirle a Él que nos bendiga más, aunque a veces lo decimos por un uso del lenguaje, pero no hay más bendición que Cristo.
antes que lo digas. Pero sí es importante los ejercicios espirituales, pero son un fruto. O sea, yo a veces ya no mido, cuando a veces ayuno, pero no porque lo programé. A veces agarro mi Biblia en la mañana, abro y me meto, les pasa a ustedes seguramente, y luego me doy cuenta que ya son las 12 y no desayuné. Entonces ayuné, me desperté tempranito de repente, pero era una búsqueda, más que un voy a ayunar para que Dios me pueda responder, o porque si no ayuno, mi hijo no se va a sanar. ¿Me entiendes? Esas son envolturas, que a veces luego cuando no pasan esfuerzo la gente dice, pero yo ayuné, pero yo diezmé, di más del diezmo incluso, fui más generoso, oré tantas horas, y Dios no. Entonces a veces Dios nos mira y dice, pero no era por ahí. Eso todo me hace acordar a la relación que uno tiene con una persona, como cuando estás enamorado y o sea, pasas tiempo con esa persona y el tiempo, o sea, se va, ¿no? En realidad. Y tú no estás con esa persona ahí porque tienes que, o hay un programa en el que estás obligado a compartir ese tiempo con esa persona, sino simplemente lo haces por el puro placer de compartir ese tiempo. Es como cuando, por ejemplo, de repente estás en casa y quieres ver una película y te dan ganas de verlo con esa persona. O sea, no vas a ver a la persona, sino vas a compartir el tiempo. Y no es que necesites que la otra persona esté a tu costado para ver la película, sino simplemente es el hecho de compartir y esa dinámica, ¿no? Como cuando Jesús mismo tenía esos tiempos de tener oración y pasaba la noche y él realmente, o sea, él tenía todo, ¿no? Él tenía todos los dones. Él hubiera podido, como muchas veces trato de ser consciente de eso, hubiera podido establecer un reino eterno si él hubiera querido, porque lo tenía todo. O sea, no era como que iba a Dios, por favor, te pido, ¿cómo se llama? Para ver, para pagar mis deudas o para saber, pucha, que mis discípulos se están descargando, ¿no? O sea, él no estaba preocupado por absolutamente nada de eso porque él ya tenía muy claro todo lo que iba a suceder, ya sabía a qué había venido. Y la única razón por la cual se pasaba horas orando era por esa relación genuina que él tenía con el Padre, ¿no? Claro.